El Espíritu Santo de Dios está contristado con muchos siervos de Dios. Aquellos que dicen ser hijos de Dios, pero están viviendo como bastardos. Y ustedes saben a lo que yo hablo. Mientras yo me encontraba de rodillas, el Espíritu Santo me mostraba y me revelaba unas cosas que yo me impacté, hermanos. Inclusive yo hasta reprendía y decía, en el nombre de Cristo Jesús reprendo. Y yo decía, Dios mío, pero ¿por qué tú me revelas y me muestras estas cosas, Padre amado? Que son muy fuertes para yo estar viéndolas. Y el Espíritu Santo me hablaba y me decía, mi sierva, de esto le vas a hablar a mi pueblo. Este es el mensaje que yo quiero que tú le lleves a mi pueblo, porque así está mi pueblo, lleno de inmundicia, lleno de pecado, lleno de mentira, viviendo de apariencia. Se les ha olvidado que yo no puedo ser burlado. Se les ha olvidado que mi ojo atalaya toda la tierra. Se les ha olvidado que aun aquello que quede oculto o que esté oculto será manifestado y salido a la luz. Porque yo lo veo y lo sé todo. La palabra de Dios me dice a mí, en Hechos 4:13, no hay cosa creada ni oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios lo sabe todo. Su ojo lo ve todo, hermano. Y la palabra me dice en Isaías 29:15, hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo y sus obras que son en tinieblas, y dicen quién nos ve y quién no ha de conocer. Pues déjame decirte quién te ve y quién te conoce, porque Él escudriña hasta lo más profundo de nuestros corazones, examina hasta lo más profundo de nuestros pensamientos. Él es omnisciente y omnipresente y omnipotente. Él lo sabe, lo conoce todo. A Él no se le puede esconder nada. Y lo que tú estás haciendo, Él lo sabe. Y por eso hoy Él quiere hablarte. Porque Él quiere llevarte al arrepentimiento. Quiere darte la oportunidad de que tú endereces tus pasos. De que tú endereces lo que hay torcido en tu vida, en tu corazón y en tu hogar. El Señor me mostraba mientras estaba de rodillas cómo el pueblo de Dios está, hermano. Cuando yo veía lo que Dios me revelaba en visión, yo no lo podía creer. Y yo le decía, Señor, ¿cómo es posible? Si tú eres un Dios santo, ¿dónde está el temor del pueblo de Dios? ¿Cómo es posible, mi Dios, que se paren frente a un altar, que prediquen una moral que ellos mismos no viven? Y el Señor me revelaba y me mostraba y me decía que muchos hombres y mujeres dentro del Evangelio están cometiendo adulterio, que muchos están cometiendo fornicaciones, están viendo pornografía. El Señor me revelaba y me mostraba hombres masturbándose. Sí, hermanos, así es. Así de fuerte fue la visión. Hombres maltratando a sus esposas. Hombres y mujeres viviendo de mentiras. Y el Señor está cansado. Por eso es que el juicio comenzará por la casa. Hay muchos que necesitan volver al primer amor. Hay muchos que necesitan levantarse de donde han caído. Volver a las primeras obras. Volver al temor de Dios. Y el Señor me revelaba, hermano, mientras yo veía la visión, que yo quiero que tú escuches esto. Mientras yo veía la visión, yo podía ver un tribunal. Yo veía un tribunal y yo veía la imagen de un hombre sentado frente a ese trono, frente a ese tribunal. Y veía a un hombre parado frente a él, mientras Él le mostraba todo lo que él hacía mientras estaba en el cuerpo de Cristo vivo. Y yo podía ver cómo el rostro de ese hombre se inclinaba avergonzado de lo que veía que él hacía mientras le servía a Dios. Yo me impacté con lo que yo veía. Yo decía, Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo ellos se van a parar ante tu presencia? ¿Cómo se van a excusar ante tanta inmundicia? ¿Cómo pueden pararse frente a un altar y predicar la palabra de Dios? Decirle a otros que no hurten si ellos hurtan, que no adulteren si ellos adulteran, que no forniquen si ellos fornican. ¿Cómo pueden hablarle de santidad si no la viven? ¿Cómo pueden hablar de sana doctrina si no la tienen en vivencia? ¡Y que mía!
Así está el pueblo de Dios, viviendo de apariencia. Pero Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Déjame decirte, hermano, que si tú no te arrepientes, serás echado al lago de fuego. Porque mientras yo veía esa visión donde le revelaba y le mostraba a ese hombre toda la inmundicia que hacía mientras estaba en el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo de Dios me decía: mi sierva, muchos han sido borrados del libro de la vida. Muchos aún están caminando en el Evangelio. Profesan ser cristianos, confiesan a Dios, lo honran con su boca y su nombre ha sido borrado del libro de la vida. Su caminar está siendo en vano. Arrepiéntete. Arrepiéntete antes que Dios te llame a cuenta. Qué triste sería que te presente ante la presencia de Dios como obrero que tenga mucho de qué avergonzarse porque no hizo buen uso del conocimiento y la palabra de Dios. Porque muchos de los que están cometiendo estos actos tienen conocimiento de Dios, tienen conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo, y aún así hacen lo malo ante la presencia de Dios. Han dejado que Satanás zarandee su casa. La tienen tan y tan barrida que han entrado y ellos lo han permitido y ya son esclavos del pecado. Como dice 2 de Pedro 2, 19, 20. Estos prometen libertad, le hablan a la gente de libertad y son ellos mismos esclavos del pecado, de corrupción. Porque el que es vencido por algo es hecho esclavo de lo que le venció. Y si usted, hermano, fue vencido por la pornografía, ya usted es esclavo de la pornografía. Si usted fue vencido, hermano, por la mentira, ya usted es esclavo de la mentira. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento pleno que se les dio del Señor, por el medio del Señor y Salvador Jesucristo, si aún ellos enredándose otra vez en la inmundicia y el pecado, son vencidos. Y su postrero estado viene a ser peor que el primero. Les hubiera mejor a estos no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Vas a darle cuentas a Dios. Yo te pido, hermano, que te arrepientas antes que Dios te quite la máscara que tienes puesta. Ten cuidado que no mueras ante la presencia de Dios como murió Ananías y Zafira por haberle engañado. Ten cuidado, hermano. Y yo les aconsejo a todos aquellos que conocen el pecado de un familiar, de un esposo, de un hermano, sea quien sea, que no se hagan cómplices. Porque de la misma forma en que Zafira murió por ser cómplice de su esposo Ananías, así también puedes morir tú espiritualmente y perder una salvación tan valiosa. Nadie, pero nadie merece que eso se nos sea quitado de nuestros corazones. Hermano, mientras yo estaba viendo esas visiones, el Espíritu Santo me revelaba y me mostraba que muchos han descuidado el templo de Cristo. Que muchos tienen sus vestimentas llenas de manchas y de arrugas, de inmundicia, y se han vuelto a revolcar en el lodo como el cerdo y en el vómito como el perro. Y ustedes, aquellos que tienen el conocimiento de la palabra de Dios, saben de lo que le hablo. Todos nosotros, hermanos, tendremos que darle cuentas a Dios y nos presentaremos ante el tribunal de Cristo. Porque en 2 de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo de Cristo, sea bueno o sea malo. Y qué triste sería que usted ante la presencia de Dios tenga de que avergonzarse y de que después que le muestren todo lo que usted hizo, sea echado en el lago de fuego. Porque a mí Apocalipsis 20, 15 y 21 me dice que jamás entrará en el reino de los cielos nada inmundo, ni el que practica abominación, ni el que practica mentira,
sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Pero aquellos que no han sido hallados en ese libro, cuya vida será lanzada en el lago de fuego. ¡Wow! Santo, aleluya. Yo no sé, hermano, cuál es el motivo, la razón por la cual usted se encuentra en este evangelio. El Espíritu Santo me ministraba y me decía que muchos han olvidado el verdadero significado del evangelio. Yo te pregunto a ti, ¿qué significa el evangelio para ti? Para mí significa salvación. Para mí significa salvación, hermano. ¿Qué significa el evangelio para ti? Porque el evangelio no son ministerios, no son dones, no son lenguas. Nada de eso te dará salvación, hermano. La misma palabra dice que no todo aquel que diga Señor, Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Por la cual muchos harán milagros, muchos harán prodigios, muchos predicarán la palabra de Dios, pero no entrarán al reino de los cielos, sino que en aquel día serán negados ante la presencia de Dios, por la maldad en sus corazones, por el pecado en su vida. ¿Qué es el evangelio para ti? Para mí es salvación. Yo quiero entrar por esas puertas de bronce, entrar por la ciudad, sentarme a la mesa a comer con mi Dios, recibir mi galardón y esa corona por haber caminado y alcanzado la meta. Qué triste sería que después de haber corrido y después de haber corrido, llegar a la meta y no alcanzarlo. Su caminar fue en vano. Hermano, tienes que arrepentirte ya. Es tiempo de arrepentirte. Es tiempo de arrepentirte. Dios te está llamando al arrepentimiento. Es tiempo de despertar del sueño. La salvación está más cerca de cuando creíamos. Basta ver todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor para saber que la palabra está siendo cumplida. Estamos en tiempos peligrosos, tanto para la iglesia de Dios como los que están afuera. No se puede seguir jugando a ser cristiano. No se puede seguir jugando y dar mal testimonio a aquellos que están afuera. Es tiempo de arrepentirse. Yo les traigo esta palabra porque el Espíritu Santo de Dios me dijo que lo hablara. Porque Dios va a tumbar a muchos de los altares. El juicio comenzará por la casa. Y muchos que están encubiertos saldrán a la luz. Porque hay muchos encubiertos dentro del pueblo de Dios, hermanos. Muchos que están viviendo de apariencia, que están tibios. Y muchos que están dándole manifestación a la carne, aún dentro del pueblo de Dios. Y qué triste, hermano, porque por obreros como estos, es que el nombre de Cristo está siendo blasfemado. ¿Cómo puedes predicarle a otros algo que tú no vives? ¿Cómo tú puedes hablarle a los demás de algo que tú no tomas en cuenta? Levanta de donde has caído. Su misericordia es eterna, pero triste es caer en las manos del Dios vivo. Dios es amor, hermano, sí, pero también es fuego consumidor. Y la palabra me dice que al hijo que él ama, él corrige. Y que el pecado acarrea castigo. Y eso es lo que viene, castigo para aquellos que no enderezcan sus pasos. Porque Jehová los está viendo con su ojo que atalaya toda la tierra. Y darás cuenta un día cuando te encuentres ante su presencia. No juegues más a ser cristiano. No sigas dándole lugar al mundo y a las cosas que a Dios no le agradan. Basta ya. El diablo está como león rugiendo buscando a quien devorar y está devorando tu casa. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes de maldad, contra gobernantes. Y solamente entran en tu cuerpo y en tu templo si tú se lo permites. Es tiempo de volver a ponerse las armaduras de Dios y pelear la buena batalla de la fe. Porque muchos soldados están cayendo. ¿Sabes por qué? Porque no tienen sus armaduras puestas. Porque han dejado la oración. Porque han dejado de buscar la presencia de Dios. Y es triste, hermanos, cuando hacemos lo malo ante la presencia de Dios. Es triste porque nosotros pensamos que nunca tendremos que dar cuenta cuando tendremos que dar cuenta. Pero más triste es, ¿sabes qué? La falta de temor a Dios. Y esa falta de temor te va a costar tu salvación.
Dios te bendiga.